Muy buenos días a todos los presentes. Un cordial saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, 31 de octubre, desde las diversas regiones del país. Le damos la bienvenida a una nueva jornada de nuestro ciclo de conferencias virtuales titulado Jueves de Integridad. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí ser moderador de esta importante conferencia titulada El Sistema de Control Interno en el Sector Público, que tiene como objetivo el analizar la importancia del control interno como herramienta esencial para mejorar la gestión pública, prevenir irregularidades y promover la transparencia en el sector público. Antes de proceder con esta actividad, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la doctora Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero agradecimiento y reconocimiento, por supuesto, por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. Lamentablemente, por temas de agenda, no podrá acompañarnos en esta oportunidad. Ahora sí, queremos dar paso, y a continuación, por supuesto, el bloque académico, mencionando que nuestro expositor invitado contará con 70 minutos para poder desarrollar su ponencia, y al final daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y desean realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. En ese sentido, queremos y tengo el placer, por supuesto, de presentar al señor Juan Carlos Cuadralí, quien es un destacado experto en integridad y gobernanza, con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la gestión pública y el control gubernamental. Contador público colegiado con estudios de maestría en auditoría por la Universidad del Pacífico y certificación internacional en ética y compliance de la Universidad del SEMA en Argentina. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos claves como jefe de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Energía y Minas y gerente de control interno en la Contraloría General de la República. Así también ha contribuido a importantes iniciativas internacionales, incluyendo su participación en el estudio de la OCDE sobre gobernanza pública en América Latina, y ha liderado proyectos de gestión de riesgos en entidades como el Banco de la Nación y Proinversión. Actualmente es vicepresidente del Instituto de Integridad y Gobernanza, donde asesora a diversas entidades en temas de control interno, gestión de riesgos y prevención de la corrupción. Y por supuesto nos complace informar también de que él es parte de nuestra plana docente del programa de especialización en integridad y lucha contra la corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es un honor contar con tu participación nuevamente, Juan Carlos, y damos inicio ya a la conferencia. Solamente antes te voy a pedir que podamos tomarnos una breve foto, supuestamente para para la publicación en las redes sociales pertinentes, por favor. Así que solamente una foto y comenzamos. Uno, dos, listo. Y comenzamos, ahora sí, te dejo en el uso de la palabra para que puedas desarrollar la conferencia sobre el sistema de control interno en el sector público. Bienvenido. Bien, Domenico, muchas gracias. Gracias al Centro de Estudios, al Ministerio de Justicia y a ustedes que están conectados, que están destinando este tiempo para compartir respecto a este tema vinculado con el tema de control interno como tal, ¿no? Eh, Voy a tratar de hacer este tema lo más sencillo posible y así como estaba pensando, desmitificar este tema del control interno que a veces suena tan complejo, tan complicado, más allá de que existe una normativa que regula que las entidades tienen que implementar su sistema de control interno o el procedimiento para implementar su sistema de control interno dentro de las propias entidades públicas. Pero uno de mis objetivos, ¿no?, va a ser que entendamos que el control interno va más allá de lo que está escrito en la norma, ¿no?, que entendamos ello y que también tengamos claro cuál es el rol del control interno dentro de las propias entidades, porque uno de los temas que vengo percibiendo a lo largo del tiempo, cuando hablo con servidores públicos, es que aún se mantiene esta confusión entre control interno y el OSI, ¿no? Temas que son totalmente distintos. A veces hay esa confusión de que se señala al OSI, que es un ente, ¿no?, que forma parte del Sistema Nacional de Control, se le llama a la Oficina de Control Interno, por ejemplo. Algo que es erróneo, es equivocado. El OSI es el órgano de control institucional, es un brazo de la Contraloría,
dentro de algunas entidades públicas. No todas las entidades públicas tienen OSI. Entonces, al haber esa confusión y llamar al OSI, Oficina de Control Interno, estamos perjudicando realmente al control interno eh, como concepto y como metodología. Entonces, tenemos que tener bastante claro, ¿no?, esa diferencia, ¿ya?, que existe entre lo que es el control interno, propiamente dicho, que es, son, que es un instrumento que lo aplica la propia entidad, con lo que es el OSI, ¿ya?, que realiza el control externo como parte del Sistema Nacional de Control. Inicio enfatizando ello porque es algo clave, ¿ya? Esas tres letras, OSI, genera mucha confusión, ¿ya? Y parte de esa confusión a su vez detona a veces ese poco entendimiento respecto al verdadero objetivo, la verdadera razón de ser de lo que es el control interno como tal. Entonces, y la verdad siempre me gusta iniciar con esta lámina porque es ponernos en contexto, ¿ya?, respecto a por qué es importante la prevención. Ya no solamente hablar de un tema de sanción ante actos de corrupción, sino también la importancia de prevenir. Y si no queremos que más temas de corrupción, ¿no?, se sigan materializando, tenemos que prevenir, ¿no? Porque si no prevenimos, los eventos de corrupción se van a terminar materializando y año tras año vamos a seguir con la misma situación, ¿no? Entonces, si queremos realmente eh, cambiar esta situación, tenemos que establecer mecanismos de prevención, por un lado, ¿no?, y por otro lado también fortalecer eh, enormemente el componente de educación desde las escuelas, ¿no?, entre otras cosas que hay que hacer, pero de manera articulada. Entonces, lo que vemos en esta lámina, ¿no?, es la foto, ya vemos así, respecto a la percepción de la corrupción en el mundo. Entonces, hay un tema grave, sumamente importante, con la corrupción, ¿no? El Perú, como vemos en la región, es uno de los países, ¿no?, en los cuales percibimos y vemos que la corrupción está a un nivel bastante considerable, un nivel de percepción de la corrupción alta, ¿no? Y lo vivimos, lo sentimos, ¿no? Y realmente tenemos que hacer algo para comenzar a evitar, a minimizar, ¿no?, que estas situaciones sigan avanzando. Y obviamente se necesita pues una voluntad desde los niveles eh, principales del país, ¿no?, niveles políticos, de gestión, etcétera, para combatir realmente la corrupción con mecanismos de prevención, mecanismos de detección, mecanismos de sanción. En el caso de la información que nos brinda el INEI, es básicamente corrobora la información que hemos visto en la lámina anterior, ¿no?, donde vemos que el esta información es a junio del 2024, o sea, hace unos meses, ¿no?, publicada por el INEI, donde nos confirma efectivamente que la corrupción es el principal problema que tiene nuestro país, seguido de la delincuencia, ¿no? Luego la pobreza. Creo que si a nosotros seguro nos encuestan caminando por la calle y vamos a coincidir, corrupción, delincuencia, pobreza, ¿no? Es un gran problema que tenemos que afrontar, ¿no? Y lo tenemos que afrontar todos, todos. Eh, Porque no es que conversaba hace unos días con unos amigos y decía, oye, no es que la corrupción sea ajena a nosotros por más que no estemos directamente involucrados. Sí, la corrupción de todas maneras impacta en nosotros, en ustedes, en mí, impacta, hay un impacto de la corrupción en ellos, ¿no? A través, de repente, de la propia delincuencia, ¿no? Esa sensación de que tenemos que tener cuidado porque puede pasar alguien, nos puede robar, ¿no?, puede atentar contra nuestra integridad. Y la delincuencia, ¿no?, puede terminar teniendo como una de las causas la corrupción, ¿no? Entonces hay un impacto, ¿no?, de alguna u otra forma de la corrupción en nosotros mismos. Entonces, ya les digo, o sea,
si no queremos que estos datos, estas cifras, continúen, ¿no?, incrementándose a lo largo del tiempo y terminando siendo nosotros indiferentes a que el próximo año nos sigan sacando cifras similares o incluso que se incremente, tenemos que comenzar a hacer algo, ¿no? Para evitar esas situaciones. Y obviamente, si no queremos tener corrupción, tenemos que prevenirla, ¿no? Tenemos que establecer instrumentos que nos ayuden a prevenir. Tenemos que fortalecer los mecanismos de prevención, de integridad. Y ya les dije, el componente de educación es clave, ¿no?, pero en los niveles básicos, para buscar que de repente no a corto plazo, de repente a largo plazo, pero que esta situación cambie, ¿no? Hay un quiebre realmente en el país respecto a estos temas. Entonces, uno de los instrumentos, ¿ya?, que nos ayuda justamente a prevenir, ¿ya?, a luchar contra la corrupción, ¿no?, entre otros, es el control interno, pero bien entendido, ¿no? O sea, realmente entender que el control interno es un instrumento, ¿no?, de gestión de la propia entidad pública. No es de la Contraloría, no es del OSI, no es de la SOA, es de la propia entidad pública. La propia entidad pública tiene que incorporar sus propios candados para evitar justamente que ocurran situaciones de corrupción, de irregularidades, problemas, etcétera, ¿no? Entonces, miren, hay un modelo, ¿ya?, que, digamos, identifica cuáles son los factores que nos puede terminar detonando, ¿ya?, una situación de fraude o de corrupción. Realmente el modelo se enfoca a un tema de fraude, más hablando del lenguaje del sector privado. Fraude, en otras palabras, es el engaño, ¿no? Cómo es que se puede engañar a la empresa, a la organización, pero aplica tranquilamente para un tema de corrupción, ¿ya? El triángulo del fraude. Yo lo hago extensivo también a un tema de corrupción, ¿no? Podrían haber otros factores, pero me agrada este modelo como tal. ¿Y qué es lo que nos dice, ya, respecto a cuáles son estas aristas, ¿no?, que de materializarse nos va a llevar justamente a un evento de corrupción? Uno nos dice que existe presión, es decir, y para materializarse un acto de corrupción, una de estas aristas es la presión. Es decir, que la persona, ¿ya?, que va a cometer el acto de corrupción, llamemos así, tiene presión, ¿no?, en sí. Puede ser presión jerárquica, puede ser una presión respecto a la necesidad que tiene la persona, ¿no? Nosotros no sabemos realmente la vida de nadie, ¿no? Nadie sabe la vida de nadie. Pero puede ser que una persona pueda tener presión de una necesidad, de repente tiene una necesidad económica, ¿no?, porque está sobreendeudada o por temas de salud y necesita cubrir X tipo de presión, ¿ya? Entonces, esa persona de por sí, vamos a poner un ejemplo, y si la persona tiene una presión, una necesidad, oye, necesito obtener más dinero para poder cubrir, ¿no?, esa brecha económica que tiene, digamos, en su vida personal, familiar, etcétera. Pero ya tiene en su cabeza esa necesidad, oye, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿De dónde saco? ¿Ya? La segunda arista es la justificación, dice, que ante esa presión, esa persona comienza a justificar ese posible acto, ¿no?, irregular o de corrupción que, que, que tiene la intención de cometer. Comienza a justificar lo malo como bueno, ¿ya? Algo que es malo lo comienza a procesar y a justificar y termina viéndolo como algo bueno en su cabeza, ¿ya? Entre comillas, obviamente. Cuando todos sabemos que lo malo es malo, ¿no? No podemos darle la vuelta a ese tema. Entonces, pero comienza la persona ante esa presión que tiene, oye, tengo la necesidad de conseguir recursos porque estoy sobreendeudado, comienza a justificarse. Oye, a ver,
pucha, si me llevo esa laptop que he visto allí, o si firmo este documento que va a favorecer a tal proveedor postor y allí me van a dar un sobre, ¿no? Entonces comienza a justificarse. Ya, bueno, nadie se va a dar cuenta, bueno, para una vez que lo voy a hacer, ¿no? Comienza a justificarse. Y la otra, esta es la oportunidad. ¿Qué sucede? Las dos primeras, tanto la presión como la justificación, básicamente estoy hablando de la persona como tal, ¿no? La presión que tiene la persona ante una necesidad, entre comillas, la justificación que tiene la propia persona en hacer ver algo malo como bueno para justificar ese posible acto, y el tercero que es la oportunidad. Miren, la corrupción es muy astuta, ya es muy astuta, y la corrupción está viendo cuál es el punto débil en la organización, cuál es el punto débil en el proceso, ¿no? O los diferentes procesos que operan en la organización. Entonces está viendo cuál es el punto débil, cuál es esa oportunidad en la cual efectivamente esa persona puede terminar llevándose esa laptop o firmando ese documento, según él, porque no hay justamente los controles debidos para mitigar esa situación, ¿no? Entonces, tenemos presión, tenemos justificación y tenemos oportunidad. Cuando se cumplen estas tres aristas, ¿no? Del triángulo es cuando el fraude, la corrupción se va a terminar materializando. Claro, porque la persona tiene en su cabeza la necesidad, ha justificado esa situación, tratando de verlo como bueno algo que no es bueno, y ha visto la oportunidad para cometer ese acto de corrupción o irregularidad, ¿no? Entonces ahí se va a terminar materializando, ¿no? La corrupción o el fraude. Entonces lo que tenemos que hacer justamente es bloquear esta situación, ¿no? Bloquear. Bien. Nadie sabe lo de nadie. No sabemos qué presión, no saben qué presión puede tener Juan Carlos, ¿no? O cualquiera de los que estamos acá, ¿no? Y no sabemos qué es lo que tenemos nosotros ante la carencia de repente de integridad o ante la presión que termina desechando la integridad y los valores para terminar justificando algo, ¿no? Y buscando justamente este espacio de oportunidad para cometer algo. Entonces tenemos que bloquear estas aristas. Entonces tenemos que tener una organización, ¿no? Lo suficientemente capaz de anticiparse, ¿no? A estas situaciones para cortar sobre todo estas oportunidades, para bloquear estas oportunidades. Puede que no podamos hacer nada ante la presión que tenga la persona porque no podemos meternos en la vida de las personas, obviamente, ¿no? De repente, el tema de justificación, ¿no? Que la persona comience a pensar. Sí, allí podríamos comenzar a hacer algo a través de los temas de integridad, de sensibilización, de cambiar de chip, de comenzar a hablar sobre las consecuencias de actuar mal para bloquear un poco el tema de justificarse y el tema de oportunidad, ¿no? Comenzar a poner candados dentro de nuestros procesos, nosotros mismos estar en la capacidad de saber en nuestros procesos cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos débiles en nuestra organización, cuáles son los riesgos de corrupción y conducta funcional en nuestros procesos, ¿no? Para bloquear justamente estas oportunidades a través de la incorporación de controles, de propios controles, de autocontrol. Acá no estamos hablando nada fuera de la entidad, ¿no? Estamos mirando a la entidad como tal. Entonces, la entidad tiene que estar en esa capacidad de poder bloquear estas situaciones, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es bombardear, ¿no? Con aspectos de integridad, ¿no? Ya les digo, de que la gente también, por un lado, sepa que en la entidad no se tolera ningún acto de corrupción, que están los mecanismos de integridad, eh, el tema de que la gente también sepa cuáles son las consecuencias de actuar mal, de transgredir justamente de manera intencional una norma, ¿no? Y a su vez también de incorporar los controles internos para poder minimizar esas situaciones de riesgo, ¿no? Esas debilidades que existen dentro de la organización. Porque si no funciona de esta manera, o sea, es el espacio para que se cometan estas situaciones, van a existir, van a estar latentes, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de ello, ¿ya? De que una organización está expuesta.
siempre lo digo, ¿no? El primer punto de partida de una entidad que realmente quiere luchar contra la corrupción es que tiene que ser consciente de que su entidad, su organización está expuesta a actos de corrupción. Y siendo consciente, tomando realmente conciencia de que sí, efectivamente, no es que mi entidad sea corrupta, pero sí está expuesta a que suceda un acto de corrupción, puedo realmente tomar acciones de manera consciente para luchar contra la corrupción, para minimizar la ocurrencia de situaciones que vayan a afectar a mi gestión, a la entidad, a la organización, la confianza por parte de la ciudadanía respecto a nuestra entidad. ¿Y eso qué es? Eso es conocer a nuestra propia entidad, que cada uno de ustedes, oye, saben muy bien cómo es que funciona su organización, cómo funcionan los procesos de los cuales ustedes mismos son parte, ¿no? De esos mismos procesos. O sea, ¿qué sucede? Bajo esta misma imagen que vemos acá, lo que hace la corrupción es identificar, oye, en este proceso, ¿cuáles son los puntos débiles? ¿No? Ah, ya. Los puntos débiles son A y F, ¿no? La actividad A y la actividad F. Ya, allí vamos a atacar como corrupción. Pero la entidad tiene que ser un paso adelante, pues. Para minimizar, para blindar el proceso, tiene que identificar justamente la propia entidad cuáles son los puntos débiles, cuáles son los riesgos existentes para poder controlarlos, para poder poner los propios candados que nos ayuden a minimizar la ocurrencia de esa situación. Y eso es control interno, eso es control interno, ¿no? La gestión de riesgos es un componente del control interno como tal, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo control interno, entre otras actividades que realizamos como parte del control interno. Pero es importante que entendamos ello. O sea, no es un tema, oye, sí, la directiva me dice que yo tengo que hacer mi plan de acción anual, sección medidas de control, sección medidas de remediación. Sí, lo tengo que hacer como parte de lo que me establece la directiva. Pero nosotros, como entidad, conscientemente también podemos abordar, ¿no?, un mayor alcance respecto a la identificación de los riesgos, de las debilidades de nuestros procesos para justamente minimizar la ocurrencia de posibles irregularidades o posibles actos de corrupción. ¿Ya? Eso es sumamente importante y enfatizo, cuando hablamos de control interno hablamos de un instrumento de gestión de la propia entidad. Dejemos de confundirnos, de pensar de que el control interno es un tema del OSI, dejemos de llamar al OSI como la oficina de control interno o al órgano de control interno, porque nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que va a hacer el OSI, en su momento, el órgano de control institucional es evaluar, le va a pedir a la entidad, oye, dime qué tanto has avanzado en la implementación de control interno de acuerdo a lo que establece la directiva. Eso, como parte del control que ejerce, ¿no? El control externo que ejerce. Pero de ahí a que la entidad realice su propio autocontrol, minimice la ocurrencia de situaciones irregulares, le dé un orden a la entidad, es un tema de la propia entidad pública. No hay nadie más que se va a beneficiar teniendo un buen sistema de control interno que la propia entidad pública. No se va a beneficiar la Contraloría, no se va a beneficiar la Secretaría de Integridad Pública, el OSI, etcétera. No, sino la propia entidad pública. Oye, ¿por qué? Porque voy a tener una entidad mucho más ordenada, blindada, ¿no?, ante posibles actos irregulares o de corrupción, ¿no? Entonces, la ventaja de tener un buen sistema de control interno es mucho más importante que no tenerlo, ¿no? Es más, si quieres, véanlo de una manera en la cual, si nosotros tenemos un buen sistema de control interno, donde tenemos una estructura organizacional y de gestión bien ordenada, bien constituida, y tenemos controles ante los riesgos existentes, cuando venga la Contraloría, venga el OSI a hacer un servicio de control o una auditoría, o sea, lo que va a suceder es que posiblemente no va a encontrar observaciones o muy pocas observaciones y por ende igual en el tema de responsabilidades, ¿no? Y san irresponsabilidades. ¿Por qué? Porque la entidad tiene un buen sistema de control interno, tiene candados que minimizan la ocurrencia de problemas, de irregularidades, presuntos actos de corrupción, tiene los instrumentos de gestión actualizados, acordes con la realidad de la propia organización, porque uno de los temas que también sucede es que a veces en la práctica los profesionales, los servidores realizan el trabajo de una forma,
pero el procedimiento formalmente escrito está en de otra forma, o de otras actividades. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que actualizar nuestro procedimiento o capacitar al personal para que, ¿no?, se adecue a lo que está escrito en el procedimiento. O sea, son temas que tienen que ver con el propio autocontrol, reitero, de la entidad. Ya acá no estamos hablando de un tercero, ¿no?, que llega a la entidad a revisar, ¿no? Llámese la Contraloría, el OSI. No, es la propia entidad. Es la capacidad que la propia entidad tiene para identificar cuáles son esas oportunidades de mejora sobre las cuales tiene que trabajar, cuáles son esas debilidades que tiene que cubrir, esos riesgos que tiene que controlar. A eso apunta tener un buen control interno, ¿no? Entonces, tenemos lo que es el control externo y el control interno, ¿no? Control externo y control interno. El control externo, su propio nombre, no, externo, es externo a la entidad, es externo a la organización. Entonces, estamos en la entidad pública, llámese como se llame, ¿no? Está la entidad, llega la Contraloría o el OSI comienza a hacer una actividad, un servicio de control, ¿no? Llega una comisión de la Contraloría o después llega la sociedad de auditoría a hacer una revisión de los estados financieros. Es un control externo. Está viniendo un externo a revisar la información, a revisar qué tan bien se están gestionando los recursos dentro de la entidad, ¿no? ¿Qué tanto se está cumpliendo con la normativa establecida por la entidad? Eso es lo que está haciendo el control externo. Alguien me puede decir, oye, Juan Carlos, pero cuando hablamos de OSI, si nosotros vemos el organigrama de la entidad, no en todas las entidades, ojo, ¿ah? Algunas entidades tienen OSI, aproximadamente 900, más o menos, de, 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 de más de 3.000 entidades públicas, ¿no? Básicamente aquellas que gestionan mayor cantidad de recursos. Alguien me puede decir, oye, Juan Carlos, pero que el organigrama, ¿no?, de la entidad aparece una cajita que dice órgano de control institucional. Entonces es parte de la entidad. No. Si bien es cierto, está la cajita dentro del organigrama y en ROF las funciones, realmente responde a los lineamientos que le da la Contraloría. El OSI no es un órgano asesor, donde ya les he dicho, donde alguien puede ir a tocar la puerta y decirle, señor OSI, tengo que tomar esta decisión. ¿Qué hago? El OSI le va a decir, porque no es su rol, no es asesor, no, no es que esté omitiendo una función, no, no es su rol. El OSI le va a decir, oye, ¿sabes qué? Usted adopte la decisión que estime pertinente y después ya en algún servicio de control verificaremos si la decisión que tomó es la correcta o no. Entonces, digo esto para que tengamos claro que cuando hablamos de OSI, de Contraloría, de SOA, Sociedad de Auditoría, estamos hablando del control externo, ¿ya? Cuando ustedes escuchen, la Contraloría está haciendo un servicio de control, el OSI está haciendo un servicio de control, es el órgano de control institucional. Ya les he dicho, un flaco favor le hacemos al control interno cuando le decimos, la oficina de control interno está haciendo una auditoría, la oficina de control interno está haciendo un control concurrente. No, es el órgano de control institucional. Y yo lo que esperaría, ¿ya? No generalizo, pero que salgamos de acá, ¿ya?, reforzando ese concepto. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen hablar a alguien de que sí, la oficina de control interno está haciendo una auditoría, ustedes con propiedad, díganle, no, no es la oficina de control interno, es el órgano de control institucional el que está haciendo una auditoría. ¿Ya? Y así, aunque no crean, vamos a ayudar a que se entienda mejor lo que es el control interno. ¿Cuál es el objetivo y el fin de lo que es el control interno? ¿Ya? Entonces, control externo, reitero, está viniendo alguien a nuestra entidad, alguien externo, a revisar cómo están las cosas, ¿no? Contraloría, OSI, SOA. Pero ya cuando hablamos del control interno, estamos hablando de la propia entidad. Como ven, en este gráfico, acá no hay nadie que esté llegando a la entidad a revisar nada. No, es la propia entidad la que tiene que justamente sus medidas de control interno. Identificar cuáles son esas brechas, esas debilidades, ¿no?, sobre las cuales tiene que trabajar para fortalecer la gestión de la propia entidad. Cuando hablamos de control interno, estamos hablando, en otras palabras, de prevención y de mejora de gestión. ¿Ya?
tal cual. Cuando hablamos de control interno no estamos hablando de responsable, porque ese no es el objetivo de un tema de control interno. Eso ya lo dejamos para el tema del control externo, pues. Pero el control interno, como tal, reitero, es un tema de establecer mecanismos de prevención y de mejora de gestión. ¿Cómo mejoramos a nuestra organización? ¿Cómo mejoramos la gestión de la entidad? ¿Cómo lo hacemos mucho más fuerte, ¿no? Para el logro de los objetivos institucionales y a su vez blindada ante posibles actos irregulares o de corrupción? ¿Cómo iluminamos esos espacios oscuros dentro de la organización para minimizar la ocurrencia irregular y procesos de corrupción? Ya, eso por favor tengámoslo claro, ya, totalmente claro. Entonces, el control interno, ya, y esta es una definición, he omitido acá, pero es la definición de lo que establece el modelo de referencia COS. Algo vamos a hablar adelante, más adelante, ya, el modelo de referencia COS, que es el control interno, dice, es un proceso llevado a cabo por el Consejo de la Administración, la dirección y el resto del personal de una organización, es decir, por todos. ¿Ya? Por todos, la alta dirección, los niveles directivos y los niveles operativos de una entidad, todos realizan control interno. Diseñado con el objeto de proporcionar un grado de aseguramiento razonable, no absoluto, sino razonable, para el cumplimiento de los objetivos relativos a las operaciones, la información, el cumplimiento, etc. ¿No? Entonces, todos realizamos control interno. Y la verdad, eh, trato de hacerlo lo más entendible posible. Por eso es que al inicio de la presentación yo decía que el tema de control interno va más allá de lo que está establecido en la Directiva 06 o la Directiva 011 para el caso de las entidades que están bajo el ámbito de FONAFE y otros. Va más allá, ¿ya? O sea, estas directivas nos dan la estructura, pero el control interno como tal, o sea, todos lo realizamos. Desde que, digamos, algún superior, un jefe, un director les encarga a ustedes que elaboren un informe, ¿ya? El hecho de elaborar el informe, de recabar la información para poder estructurar, elaborar, redactar el informe, y antes de pasarlo a su jefe, ¿no? Respecto a ese encargo que le han dado, poder revisar que esa información que van a enviarle a su jefe esté correcta, ¿no? No solamente en forma, sino sobre todo en fondo. Ya están haciendo control interno, ya están haciendo allí su propio autocontrol de corroborar que la información que ustedes tienen que entregar esté bien, ¿no? Sea correcta, que la información, ¿no? Sea confiable, ¿ya? Todo ello, ustedes están ejerciendo su propio autocontrol, su control interno. Y con eso, ¿qué están haciendo? Minimizando el riesgo de entregar una información que pueda estar errónea, minimizando el riesgo de que les llamen la atención porque de repente hay un error en la información, ¿no? Minimizando el riesgo que de repente hagan firmar un documento que no está bien validado. Eso es control interno, ese es el propio control. Y no es algo fuera de el control interno, pero no decimos como tal, porque a veces nos limitamos a decir, ah, no, el control interno es lo que dice lo que establece la directiva. Pero lo que tenemos que hacer, señores, es que entender, ¿ya? Que el control interno, o sea, va más allá de lo que establece la directiva como tal. ¿Ya? Eso es importantísimo, ya que entendamos ello. El control interno es transversal y lo hacemos todos. El control interno no es solamente de un área, ¿no? Sino todos hacemos control interno, todos, ¿ya? De alguna u otra forma. La persona que recibe en trámite documentario un documento ya está haciendo control interno porque chequea que el documento que está presentando un administrado, un usuario, un ciudadano, cumpla con los requisitos que establece tal procedimiento para poder recibir, recepcionar ese documento. Ya está haciendo control interno, ¿no? La persona de vigilancia, ¿no? Al revisar, ¿no? Pide por favor y abra su maleta, su maletín, su mochila, etcétera, verificar que todo esté en orden, ya está haciendo control interno, ¿no? Eh, las personas de recursos humanos que están chequeando las marcaciones del personal, ya está haciendo control interno. Entonces, el control interno lo hacemos. Solo que ya les digo, o sea, nadie nos ha dicho que eso es control interno.
pero es control interno, ¿ya? Por eso es que yo enfatizo, no es un tema que está solamente limitado a lo que nos dice una directiva, ¿ya? La directiva nos da lineamiento, ¿no? General, lo que tenemos que hacer para cumplir con lo que nos pide el rector, pero como control interno, como razón de ser del modelo, control interno es lo que hacemos nosotros para minimizar ocurrencias de todo tipo, realmente, ¿ah? Entonces, el control interno es un proceso integral de gestión continuo y dinámico. Continuo y dinámico, como todo en la vida. Todo es continuo y dinámico en la vida. Es un instrumento de gestión. No es un instrumento de control por sí mismo, es de gestión, porque está ayudando a mejorar la propia gestión de la entidad. Es continuo y dinámico como todo en la vida, ¿no? Nadie me podría decir, oye, ¿sabes qué, Juan Carlos? Ya cumplí con todo lo que me dice la directiva, con los tres ejes y todos los entregables, y ya, me olvido del control interno. Y no es así, porque el control interno es continuo y dinámico como todo, ¿no? Está diseñado para afrontar los riesgos en las operaciones, ¿no? De la gestión, efectivamente, ¿no? Como parte, reitero, del control interno hay un componente que es la gestión de riesgos, que nos ayuda a poder afrontar estos riesgos a través de los controles que hemos incorporado para poderlos mitigar. Proporciona también una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos, ¿no? Una seguridad, oye, no nos brinda una seguridad absoluta, sino razonable. Y lo realizamos todos, en una entidad realizan todos control interno. El titular de la entidad, quienes conforman la alta dirección, los niveles directivos, los niveles operativos, todos realizan el control interno dentro de una entidad, ¿ya? Ya les digo, cuando escuchen ustedes hablar de control interno, no se limiten. Por un lado, ya nos queda claro de que no tiene nada que ver con el OSI, y por otro lado, entender que estamos hablando de mejorar la gestión de la propia entidad, ¿no? Y no limitarlo solamente a lo que establece la directiva, sino que podemos hacer más de lo que establece la directiva para mejorar la gestión de la entidad, para minimizar la ocurrencia de situaciones que no queremos que ocurran, ¿ya? Algunos mitos, ¿no? Mitos o ideas erróneas, conceptos erróneos respecto a lo que es el control interno, ¿no? No, no generalizo, pero en mi experiencia, ¿no? Hay quienes dicen, no, el control interno, ¿por qué me voy a preocupar yo del control interno si eso lo ve el OSI? ¿No? En ese concepto erróneo de pensar que el OSI es la Oficina de Control Interno, ¿no? Con nada que ver. Ya reitero, el OSI es el órgano de control institucional, un brazo de la Contraloría dentro de la entidad que realiza el control externo, que puede ser implementado por un tercero. Una entidad, sí, puede soportarse un tercero, un consultor para que ayude en la implementación, pero no es que esta persona lo va a hacer por sí solo todo el tema. Es importante y es clave el involucramiento de la propia gestión para trabajar todos estos temas. O sea, de por sí la propia entidad tiene que promover, ¿no? La implementación del sistema de control interno con su propia participación. Su implementación implica un trabajo adicional y distinto a la labor institucional, ¿no? En algún momento, en unas reuniones, recuerdo, me decían, oye, Juan Carlos, a ver, yo no trabajo 8 horas, yo trabajo más de 8 horas al día para hacer control interno y tú, o sea, más de 8 días y tú me estás diciendo que me dedique 2 o 3 horas más, 1, 2, 3 horas más a hacer control interno. O sea, quieres que yo me quede trabajando pues a las 8 o 10 horas que me dedico a hacer mi trabajo técnico, que le dedique 1 hora más o 2 horas más a hacer control interno. Y no es así, pues. El control interno no es una labor adicional a lo que hacemos en nuestro día a día. Control interno es inherente a lo que hacemos en nuestro día a día. Este ejemplo que les señalé hace un momento, de que cada uno de nosotros está en la capacidad de poder decir, oye, esta información que yo te estoy pasando, que me has solicitado tú, gerente, director X, ¿no? Está bien porque yo lo he chequeado, toda la información es correcta, está validada, toma, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, es inherente a lo que es nuestro trabajo, ¿no? No es una labor adicional. ¿No? No es que haya, adicionalmente lo que haces, revisa pues lo que estás haciendo. No, no es así. Es inherente, es parte de nuestro trabajo. Y eso es el control interno, ¿no? O sea, yo podría decir, oye, ¿en qué momento
el control interno podría ser una labor adicional. Si es que, por ejemplo, la Contraloría saca una nueva directiva eh, o modifica la actual, ¿no? Nuevamente, y con nuevas reglas de juego. Ya, en ese primer momento, ¿no? Donde voy a implementar esa nueva directiva, estos nuevos cambios, sí me va a implicar un trabajo adicional en ese momento. Pero una vez que lo ejecuto y sea ya parte del propio proceso de control interno, ya va a ser inherente al propio trabajo que realizamos, ¿no? Hablando, digamos, del procedimiento de la directiva. Pero después es de por sí inherente a lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Hay quienes dicen que es un sistema paralelo a los sistemas de gestión, eh, y no, o sea, el control interno es transversal a todo, ¿no? El control interno está en todo, en todos los procesos misionales, estratégicos, de soporte. Es una tendencia temporal en el mundo de la administración, ¿no? En algún momento me han dicho, no, esta es una moda, porque en otros países lo hacen, acá también quieren que lo hagamos. No es así. Es un instrumento de gestión que nos va a ayudar a prevenir, a mejorar la gestión, etc. Que asegura de manera absoluta que no habrá problemas. Yo implemento mi control interno y no va a haber ningún problema. Falso. ¿Ya? Nos da una seguridad razonable. Nos va a ayudar a minimizar, ¿no? La ocurrencia de problemas, pero no de manera absoluta, no al 100%, porque nada realmente es infalible. ¿Por qué? Porque en todo está, involucra a la persona, ¿no? Entonces, por allí puede haber justamente esa brecha respecto a no tener una seguridad absoluta con la implementación de los instrumentos de gestión, pero sí nos va a ayudar a minimizar la ocurrencia de estos problemas. Si es que sin control interno la exposición a un riesgo es del 100%, implementando un buen sistema de control interno minimizamos esa exposición al riesgo de repente a un 5 o 10%, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en consideración, tener claro ahí. Ventajas del control interno. Lograr objetivos y metas. Y sí, Juan Carlos, pero esto suena muy, muy lírico, que finalmente todo lo que yo haga como parte de la gestión me va a ayudar a lograr los objetivos y metas. Sí, pero el control interno también. Si nosotros en nuestros procesos incorporamos un buen control interno, candados, riesgos, controles, ¿no? Vamos a contribuir al logro de los objetivos y metas de la entidad, porque quienes desarrollen el proceso se van a centrar más en el tema técnico, porque la parte de exposición a posibles riesgos los tienen controlados, monitoreados. Vamos contribuyendo con el control interno al logro de los objetivos y metas. Promover el desarrollo organizacional. Si dentro de todo ello identificamos en nuestro proceso que tenemos procedimientos engorrosos o que realmente no se aplican a la realidad o que los servidores no aplican los procedimientos que deben de aplicar, oye, tenemos que cerrar esas brechas. O modificamos los procedimientos y los hemos aterrizados a la realidad, o hacemos que las personas se capaciten en el procedimiento y se alineen al mismo para poder lograr los objetivos. Y ahí estamos desarrollando justamente la organización, promoviendo el desarrollo de la organización. Fomentar la práctica de valores. Uno de los principios del control interno, el control interno tiene 5 componentes como modelo, ¿ya? Como modelo, no estoy hablando de la directiva, que habla de los 3 ejes, ¿no? Como modelo, ¿ya? Tiene 5 componentes. Uno de los principios, cada componente tiene principios, ¿ya? Y cada principio tiene puntos de foco. En el control interno, el modelo tiene como uno de los principios el tema de integridad, de conducta, o sea, promover justamente la práctica de valores, asegurar el cumplimiento normativo, promover la rendición de cuentas, proteger los recursos y bienes, contar con información confiable y oportuna, lograr eficiencia y transparencia en las operaciones, reducir los riesgos de corrupción, generar una cultura de prevención, ¿no? Una serie de ventajas que tiene el control interno, como tal, pero tenemos que entenderlo realmente, ¿ya? Para conocer de sus beneficios y de sus ventajas. La ley de control interno, que es la 28716, es la que establece los roles, ¿no? Los roles en el proceso de implementación del control interno en las entidades del Estado. Esta ley de control interno, ¿no? Del año 2006, dice que es la Contraloría quien debe de normar, de dar los lineamientos vinculados a la implementación del control interno en las entidades del Estado, ¿no? Es la Contraloría el ente rector en materia de control interno. Y así lo establece la ley de control interno, la 28716. Dice la Contraloría
brinda la normativa para que las entidades implementen su sistema de control interno. Es por eso que la Contraloría emitió la Directiva 06 en el 2019 y todas las modificatorias, emitió la Directiva 011 de ese mismo 2019 a las entidades, a las empresas públicas, eh, y sus modificatorias. ¿Por qué? Porque es el rector, porque la ley le dice, oye, tú eres quien tienes que regular la implementación de control interno en las entidades del Estado. ¿Quién lo tiene que implementar? Esa normativa, ¿no? Esa regulación que ha proporcionado la Contraloría, quien lo tiene que implementar es la entidad pública. ¿Ya? La entidad pública es quien tiene que implementar ese procedimiento que la Contraloría establece. Lo tiene que implementar dentro de su propia entidad, ¿no? Y posteriormente, quien va a evaluar qué tanto la entidad ha implementado su sistema de control interno, ¿no? Respecto a la normativa establecida por la Contraloría, es el propio Sistema Nacional de Control. ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Control? La Contraloría. ¿Cómo hace la Contraloría esta evaluación? A través del aplicativo informático, donde toda entidad tiene que entrar al aplicativo del Sistema de Control Interno, reportar sus entregables y enviarlos, ¿no? Así hace la Contraloría como tal su evaluación. El OSI también lo evalúa, le pide a la entidad, dame información respecto a tus avances en el marco de la directiva, si has cumplido con enviarle a la Contraloría los entregables en el plazo establecido. Y la sociedad de auditoría, cuando realizan la evaluación de los estados financieros, hace también una revisión de sus controles internos, pero focalizado al tema financiero, ¿no? El modelo de referencia de control interno y su vinculación a la normativa o con la normativa del país. O sea, muchos de ustedes de repente solo eh, conocen quizá lo que es la Directiva 06, ¿no? Pero esto nace de algo, o sea, metodológicamente, conceptualmente nace de algo. O sea, o se basa o se soporta en un modelo. Y ese modelo, que es el soporte, ¿ya? Respecto a lo que es el control interno, es el modelo de referencia COSO. COSO, qué es el modelo COSO? ¿Ya? Es una organización de Estados Unidos conformado por 5 organizaciones privadas que dan buenas prácticas en materia de control interno, gestión de riesgos, prevención del fraude, fortalecimiento de la integridad, etc. ¿Ya? Es un modelo de referencia que no es como tal, no es de cumplimiento obligatorio. O sea, muchos países en la región al menos cogen este modelo de referencia y lo han adaptado, ¿no? a su realidad, ¿no? Y en el caso de nuestro país, igual se basa en este modelo de referencia COSO, que tiene 5 componentes, que es el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, información y comunicación, y sobre ello se emitió la ley de control interno, la 2876 del año 2006, se soportan metodológicamente, conceptualmente, en el modelo de referencia COSO. Esta ley de control interno no habla de 5 componentes, sino habla de 7 componentes, ¿ya? Los cuatro primeros, ¿no? Estamos hablando los mismos: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación. El último se desagrega, pero digamos se vincula con el componente de supervisión. En ese año, 2006, se emite la Ley de Control Interno, y ese mismo año la Contraloría, como rector, porque la Ley de Control Interno le dice, oye, tú eres el rector, tú das los lineamientos, ese mismo año la Contraloría emite la resolución número 320 de 2006, que son las normas de control interno, ¿ya? Y establece, ¿ya? Igual, soportándose en el modelo de referencia COSO, dice, oye, tú eres ley, tú tienes más rango que la norma que yo voy a emitir, pero para un mejor entendimiento, lo que voy a hacer no es que lo va a eliminar, sino voy a agrupar los 3 componentes que establece la ley: actividades de prevención, seguimiento de resultados y compromiso de mejoramiento. Lo voy a agrupar en el componente de supervisión. Por ende, se maneja estos 5 componentes que, igual que el modelo COSO, es ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Y a partir de allí, se han emitido otras directivas en Contraloría, pero la última, la que está vigente del año 2019, establece 3 ejes, ¿no? Ya no habla de componentes de por sí, sino habla ya de eh,
ejes, ¿no? El eje cultural organizacional, el eje gestión de riesgos y el eje de supervisión, ¿no? El eje de cultura organizacional está vinculado a los componentes de ambiente de control y al componente de información y comunicación. El eje de gestión de riesgos a los componentes de evaluación de riesgos y actividades de control, y supervisión. Entonces, esto es solamente para que ustedes lo tengan como referencia de que, oye, lo que hablamos respecto a una directiva se soporta metodológicamente en un modelo de buenas prácticas, un modelo de referencia, que lo que busca es promover, ¿no? Mecanismos de prevención, fortalecer la integridad dentro de la entidad, ¿no? Prevenir ocurrencias, ¿no? de fraudes, de corrupción, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es para que ustedes tengan mayor claridad. ¿Ya? ¿Que está igual al modelo? No, no está igual al modelo. ¿Ya? No está igual al modelo. Bien, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de estos componentes? No me voy a ir al tema de lo que está redactado, ya ustedes lo pueden leer luego, pero cuando hablamos del componente ambiente de control, en otras palabras, estamos hablando de los instrumentos que son transversales a una entidad, ¿no? Que son las bases, los soportes de una entidad. Una entidad sin un reglamento de organización y funciones, sin un organigrama, sin un plan estratégico, no va a tener rumbo, va a estar a la deriva, ¿no? No va a saber oye, cuál es la estructura, dónde yo estoy ubicado, cuáles son mis funciones, ¿no? Cuál es la estrategia que tiene la entidad, cuáles son los objetivos, las acciones estratégicas que tiene la entidad, ¿no? No va a tener un horizonte, ¿no? Entonces, el ambiente de control realmente son estos instrumentos de gestión transversales a la organización que son esos soportes, ¿ya? Que nos van a dar justamente estas condiciones para que la entidad pueda desarrollarse. ¿Ya? Eso es el ambiente de control. La evaluación de riesgos, su propio nombre nos dice, es identificar esas debilidades, esos puntos débiles, esos posibles eventos que pueden afectar a la entidad. Entonces, como tal, tenemos que tener una política de riesgos, un manual, un lineamiento para gestionar nuestros riesgos, nuestras matrices de riesgos, nuestros mapas de calor, nuestros inventarios de riesgos, nuestros planes de seguimiento, etcétera. Todos estos instrumentos de gestión que nos van a ayudar a tener gestionados los riesgos de la entidad. Miren, estamos hablando de modelo COSO, ¿ah? COSO, la versión que utiliza la ley de control interno del año 2006, utiliza el modelo COSO en el año 92. Ese modelo COSO fue actualizado en el año 2013. Hablando COSO específicamente de control interno, porque hay un COSO que hace un zoom a lo que es gestión de riesgos, que es el COSO de RM. Pero yo me estoy centrando solamente al COSO puro. Entonces, digo esto porque si nos ponemos a pensar, oye, realmente el control, sí, yo, a título personal, yo pienso que el control interno, del control interno desplegamos todos los instrumentos de prevención, porque el control interno nos habla de gestión de riesgos y actualmente hacemos gestión de riesgos para integridad, ¿no? Control riesgo de corrupción, conducta funcional, hacemos gestión de riesgos antisoborno, de cumplimiento, gestión de riesgos de fraude para las empresas públicas, y una serie de riesgos. Y miren, estamos hablando de que el control interno ya lo tenía ese concepto, lo concebía como tal, como parte de su modelo, desde los 90, imagínense, ¿no? O sea, yo creo que si realmente se toma un real conocimiento y entendimiento del control interno y no tenemos que estar hablando de temas tan dispersos, sino podemos hablar de un mismo tema que involucra de manera articulada todos estos temas de prevención, ¿no? Actividades de control. Actividades de control, en otras palabras, son las acciones, las actividades que vamos a desarrollar para mitigar los riesgos, ¿ya? Para mitigar los riesgos dentro de la organización. La información y comunicación tiene que ver con cómo es que la información fluye dentro de la entidad y fuera de la entidad, ¿no? Cómo fluye de ida y vuelta, ¿no? Cómo es que, oye, sale una nueva norma, un nuevo procedimiento dentro de nuestra entidad y queremos que toda la entidad sepa, oye, tenemos que comunicarlo, ¿no? No solamente, lo colgamos en intranet y ya que la gente se entere porque que tiene que entrar. Oye, asegurémonos que esa información realmente fluya y llegue a todos los que queremos que llegue, ¿no? Para ello tenemos que utilizar los mecanismos, los medios que la entidad tiene para poder difundir esta información, pero también cómo obtener información dentro de la propia entidad y también la información externa. ¿Qué información necesitamos obtener del entorno de la entidad y qué información tenemos que comunicar a ese entorno?
A eso se refiere este componente de información y comunicación. Y luego está el componente de supervisión, que como tal tiene que ver con el tema de supervisión, de monitorear todo lo que es la organización, el sistema de control interno dentro de la entidad, ¿no? Que, reitero, se vuelve inherente a la propia gestión para ver, digamos, todos los mecanismos de mejora continua como tal. Los fundamentos o principios del control interno, básicamente son tres: el autocontrol, la autorregulación y la autogestión. Fundamentos o principios, si quieren llamarlo, del sistema de control interno. El autocontrol, que tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, de ustedes, tiene la capacidad, señores, de decir, oye, este es mi trabajo, ¿no? Y yo sé que mi trabajo, oye, acá hay una desviación, tengo un problema, tengo que adoptar los mecanismos correctivos para hacer bien mi trabajo, ¿no? El autocontrol, la capacidad de que cada uno de nosotros se conozca cómo es su trabajo, si lo que está haciendo está bien o no está bien, y si no está bien, adoptar los mecanismos correctivos para hacer bien el trabajo. La autorregulación, que ya no es a nivel de la persona, del servidor, sino a nivel de la propia entidad, que toda entidad tiene la capacidad de autorregularse, ¿no? De autorregularse para poder realizar el desarrollo de sus funciones y las competencias que tiene asignadas. Y la autogestión, que igual toda entidad tiene esa capacidad de autogestionarse, ¿no? De establecer los mecanismos, las políticas, los planes que ayuden a gestionar su organización, ¿no? Ejemplo, ¿no? O sea, realmente una entidad tiene que establecer todo lo que necesita para funcionar desde que define la estrategia. Cuando una entidad comienza a definir cuál es su estrategia, sus objetivos, sus acciones, sus metas, indicadores, desde ahí ya se tiene que comenzar a identificar esos posibles riesgos que pueden existir dentro de la propia definición de la estrategia de la entidad. Porque, ¿qué sucede? Si la entidad no define bien su estrategia, finalmente va a comenzar a operativizar procesos que no van a apuntar a lo que realmente la entidad busca con el servicio que tiene que brindar y por ende a la satisfacción del ciudadano, ¿no? Entonces, el tema del control interno lo tenemos que concebir desde el momento de que se define la estrategia dentro de una organización. Y todo esto lo vamos a, sobre todo, lo vamos a visibilizar, ¿no? A través de los procesos que las entidades desarrollan, despliegan para lograr un producto, un bien, un servicio al ciudadano y por ende los resultados esperados. Y bueno, es importante esta primera parte porque mi objetivo es que entendamos con mayor claridad, más allá de la directiva, reitero, el control interno y su razón de ser, ¿no? Entonces, a partir de todo ello, oye, sí, ¿no? En el año 2019 la Contraloría emitió una directiva, voy a hablar en específico de la directiva 06-2019 CG-INTEG, ¿no? Que es la directiva para la implementación del sistema de control interno en las entidades de Estado. Para las empresas públicas, la directiva de ese año 2019 fue la 011, ¿ya? Pero me voy a basar específicamente en la 06. Eh, Esta directiva tiene como objetivo regular el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que las entidades tienen que seguir para implementar su control interno? Y también establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación, que es a través principalmente del aplicativo, ¿no? Donde hay que registrar toda la información y, digamos, los lineamientos también para que los socios hagan la evaluación del control interno. La directiva también establece, digamos así, responsables, roles en la implementación del control interno. ¿No? Está el rol del titular de la entidad, ¿no? Como máxima autoridad responsable y tiene que finalmente aprobar todos los entregables que se generen como parte de la implementación de esta directiva, ¿no? Está el rol que ejerce el órgano o unidad orgánica con máxima autoridad administrativa dentro de la entidad, que básicamente es Secretaría General o no sé, gerencia municipal, ¿no? En algunos casos, gerencia regional, ¿no? Bueno, quien ejerza la máxima autoridad administrativa dentro de la entidad. ¿Y cuál es el rol? El rol que tienen es de
organizar todo lo que tiene que ver con la implementación del control interno. Tiene que dirigir, ¿no?, las acciones que se tienen que realizar en el marco de esta directiva para implementar el control interno. Y luego están los otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control interno, ¿no? Como parte de la directiva, dice, oye, tienes que establecer tus productos, sobre estos productos tienes que identificar los riesgos, ¿no? Y para identificar los riesgos tienes que designar a los profesionales que tengan mayor expertise dentro del proceso para identificar los riesgos y establecer las medidas de tratamiento de riesgo, ¿no? A eso se refiere la participación de los órganos, unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control interno, ¿no? Entonces, un poco de esta manera estructura los roles y las responsabilidades. Y bueno, y se establece, en esta directiva se establece el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que las entidades tienen que seguir para implementar su sistema de control interno? Y son 3 ejes, ¿no? Como hablamos en láminas anteriores, no lo estructura por componentes, sino por ejes, ¿no? Pero la directiva hay un par de párrafos donde dice, oye, tales ejes se vinculan a tales componentes, ¿no? Pero nos dice, oye, para cada uno de estos ejes hay que realizar, ¿no?, ciertos pasos. Para el eje de cultura organizacional hay que realizar el diagnóstico de la cultura organizacional, que quienes están involucrados en este tema, lo que consiste realmente en responder las preguntas correspondientes a este eje del cuestionario del anexo 1 de la directiva. Responder estas preguntas con un sí o un no, o uno aplica, creo, si así corresponde, pero si yo respondo a una pregunta que se formula con un sí, tengo que adjuntar la evidencia correspondiente que establece la directiva, ¿no? Porque ahora ya la directiva establece, incluso con las fichas que hay que reportar, también como parte de la evaluación anual. Entonces, respondo esas preguntas del cuestionario, ¿no? Y sobre las respuestas que yo haya marcado que no tengo, se van a generar las brechas, ¿no? Es decir, oye, tengo que hacer algo en todo caso para que ese no posteriormente cambie un sí, ¿no? Tengo que realizar acciones. Y esto se va a plasmar en el plan de acción anual, sección medidas de remediación, donde voy a establecer, ¿no?, el plan, las acciones que voy a realizar para cerrar esas brechas, ¿no?, del diagnóstico. Y en eso consiste el eje de cultura organizacional. Luego está el eje de gestión de riesgos, que involucra 3 pasos, ¿no? La priorización de productos, ¿no? La directiva dice, oye, en los casos de las entidades que tienen un plan estratégico, eh, identifica las acciones estratégicas de los objetivos tipo 1 y esas terminan siendo tus productos. Y sobre esos productos realiza la evaluación de riesgos. Es decir, cuáles son aquellos posibles eventos que puedan afectar el logro de los objetivos del producto, ¿no? Ahora la directiva nos dice que tenemos que identificar riesgos de desempeño, los riesgos de integridad, que están vinculados a los de la SIP, y los riesgos de desastre, ¿no? Nos pide ahora la directiva en la última modificatoria. Entonces tenemos que establecer estos riesgos y finalmente, en base justamente a las acciones que tenemos que establecer para tener controlado y mitigado estos riesgos, elaborar nuestro plan de acción anual, sección medidas de control, que son las medidas de tratamiento de los riesgos. Y finalmente el eje de supervisión, ¿no?, que involucra 2 pasos. El paso de seguimiento de la ejecución del plan de acción anual, es decir, y tengo que hacer un seguimiento a que si lo que está escrito en los planes, a esos compromisos establecidos en los planes, se están cumpliendo o no se están cumpliendo, cómo va ese avance. Y finalmente, hacer la evaluación anual de la implementación del sistema de control interno, que es básicamente registrar el cuestionario, ¿no? El cuestionario del anexo 1 con todas las preguntas, 60 y tantas, todas las preguntas que están establecidas. O un sí, un no, uno aplica, etcétera. Y en base a lo que yo responda, o un sí o un no, si marco sí, hay que adjuntar las evidencias correspondientes de acuerdo a lo que establece la propia directiva, y en las capacitaciones también se da información que no está en la directiva, ¿no?, para registrar esta información. Y una vez que uno registra esta información, te sale un puntaje, que particularmente yo eh, no coincido, ¿no?, con el concepto de ese puntaje, porque el puntaje, ¿no?, el puntaje es el nivel de madurez del control interno. Es decir, oye, si yo
a todas las preguntas respondí sí, ya tengo un puntaje de 100, ¿no? Tengo 100% de madurez de mi sistema de control interno. Y no es así. O sea, conceptualmente no es así. Lo que puedo decir con esos resultados es que, bueno, tengo un 100% de cumplimiento del cuestionario. Pero yo no puedo decir que tengo un 100% de madurez del sistema de control interno, cuando lo más probable es que si de repente en esa entidad que dice que tiene 100% de madurez de control interno, y no por culpa de la entidad, porque es lo que establece la directiva, ¿ya? Muy probablemente yo le pregunto a alguien de la entidad, hacia el azar, le pregunto qué es control interno y de repente ni va a saber qué es control interno. ¿Cómo voy a decir que tengo una entidad con un 100% de madurez del sistema de control interno cuando realmente la sensación, la percepción de control interno, de tener un ambiente de control interno, es bastante bajo? Por eso les digo, o sea, eh, metodológicamente, creo que, que debería ser, si este debe seguir siendo la regla de juego, es decir, oye, tengo un 100% de cumplimiento de mi cuestionario, ¿no? Pero no de madurez en control interno, porque la madurez va más allá de lo que es un tema de, ya yo cumplí con lo que me pides como parte del cuestionario. Ahí hay unos temas, ya hablo a título personal, que creo yo hay oportunidades de mejora respecto a la metodología establecida en la Directiva 06, ¿no? O sea, el tema de hablar de productos o de procesos, creo que ahí hay también una oportunidad de que se pueda analizar, ¿no? De seguir hablando de productos o es mejor hablar de procesos, cuando en las metodologías, digamos, eh, que hablan de gestión de riesgos, se dice que la gestión de riesgos se hace sobre procesos, ¿no? Pero bueno, eso es un tema, creo yo, de oportunidades de mejora que podrían existir en la directiva. Pero eso es, ¿no? Estos son los pasos que establece la directiva como tal. Y bueno, ya hablando de los plazos, ¿no? Ya y viendo hacia el 2025, porque los del 2024 ya se han cumplido, pero mirando hacia el 2025, en enero ya hay que reportar el reporte de seguimiento y la evaluación anual, y en marzo lo que corresponde a los planes de acción de medidas de control, ¿no? Y medidas de remediación, o sea, en marzo del próximo año. Entonces, ya hay que ir, para no esperar el último momento, y que ir haciendo un seguimiento dentro de la propia entidad, ¿no? Respecto a las acciones que se tienen que realizar en enero y en marzo del próximo año para no esperar el último momento. Porque uno de los temas que sucede, que percibo con el tema de control interno, que en muchos casos solamente se hace por cumplir. Oye, se nos vence el plazo. Ay, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer tal cosa, ay, hay que hacerlo y cumplimos. Pero no, pues el control interno va más allá de un tema de cumplimiento. Realmente hay que trabajarlo por convicción, entendiendo lo que espero hayamos entendido en la primera parte, ¿no? de esta, de esta presentación, esta conferencia, ¿no? Bueno, reflexiones finales, y con esto termino. Es importante que los rectores que tienen vinculación con los temas de prevención tienen que articular para realmente brindar, pues, lineamientos que sean claros y concretos respecto a lo que las entidades necesitan para fortalecer sus mecanismos de prevención, ¿no? Lo que las entidades necesitan, más allá de lo que el rector quiere, ¿no? Obtener como información, sino lo que las entidades realmente necesitan para que esta información les sirva a ellos, ¿no? Porque el objetivo es ese, ¿no? Que las entidades realmente trabajen estos temas, ¿no? Para que les sirvan a ellos mismos para fortalecer su gestión, los mecanismos de prevención, etcétera. Para una efectiva implementación del sistema de control interno, debe ser ejecutado por convicción y no por obligación. Clave, ¿no? Control interno y realmente cualquier instrumento de gestión. Hay que trabajarlo por convicción. Oye, si yo sé que el control interno es el instrumento que me va a servir para blindarme, para hacer una mejor gestión, para ser mucho más efectivo, para prevenir irregularidades, oye, con todas estas ventajas, lo tengo que trabajar pues porque me va a servir y no por obligación. Oye, enero 2025, pucha, tenemos que reportarle a la Contraloría, ya, ¿qué hay que hacer? Ya, me lo pasas para firmar, no por obligación, no solamente porque hay que cumplir, ¿no? ¿Ok? Yo digo, enfatizo
de que el tema normativo debería ser ya un cumplimiento indirecto a lo que directamente estoy haciendo por convicción, ¿no? Es imprescindible que el titular de la entidad, los miembros de la alta dirección entiendan la importancia y los beneficios del control interno de la entidad. Porque si no lo entienden, porque si no se compran el tema, o sea, muy poco se va a realmente avanzar a hacer respecto a estos temas, ¿no? O sea, que los titulares de la entidad entiendan en sencillo, lo más sencillo posible, qué es el control interno y que les va a servir a ellos para su propia gestión. Titular de la entidad, si tú no quieres, o sea, que en tu gestión hayan problemas vinculados a irregularidades, posibles actos de corrupción, establece un buen control interno para que cuando tengas que culminar tu gestión y seguir con tus proyectos posiblemente políticos, te vayas con la cabeza en alto. Para ello, implementa un buen sistema de control interno, buenos mecanismos de prevención, fortalece la integridad dentro de la entidad, da tú esa sensación de querer hacer las cosas bien. Por eso que yo digo que estos temas hay que difundirlos, ¿ya? Un ambiente interno, el control interno solo puede ser positivo y efectivo en las organizaciones donde los colaboradores practiquen los valores éticos, sean competentes y comprometidos con la organización, obviamente, ¿no? La integridad es la base para todo, ¿no? Clave. Y no es razonable el tener solo creencias y pensamientos íntegros y actuar de manera incorrecta, injusta, deshonesta e ilegal. Eso es, señores. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por la excelente ponencia. Y sí, tenemos varias preguntas. De antemano indicarle a los participantes que vamos a intentar parafrasear algunas de ellas, ya que son similares y tienen la misma finalidad de la pregunta, así también como indicar de que por temas de tiempo de repente no vamos a poder resolver todas las consultas. Queremos comenzar con la primera pregunta, viendo un poco más general sobre el tema de la ponencia, preguntándole cuál cree que es la valoración de la situación actual con respecto al sistema de control interno en el sector público y también enfatizar de repente cuál cree que son los desafíos o áreas de mejora en la implementación de este importante sistema, ¿no? Gracias, gracias, Domenico. Muy buena pregunta. Me gusta la pregunta. A ver, y yo les voy o sea, yo les voy a responder realmente desde mi experiencia y mi conocimiento. Sé mucho poco, no lo sé, pero a ver, más allá de un tema de cumplimiento, de que me pueden decir, oye, sí, pues, no sé, 1000 entidades han reportado que tienen 100% en su cuestionario. O sea, yo sigo pensando que todavía estamos en un nivel, eh, digamos, inicial, ¿no? Respecto al control interno, ¿no? Ya les digo, o sea, hay un tema de cumplimiento, sí, y las entidades lo hacen por cumplir, no generalizo, pero sí hay quienes lo hacen solamente por cumplir y pueden ganarse sus 100 puntos de acuerdo a su cuestionario, pero básicamente por cumplir. Pero, oye, detrás de ese cuestionario, de esa hoja de respuesta, de las 60 y tantas preguntas y que me han dado 100 puntos, detrás de esa hoja, mirando hacia adentro de la entidad, mirando dentro de la entidad, realmente la gente entiende lo que es control interno. La gente entiende que, oye, haciendo su trabajo bien, revisando los documentos que tiene que hacer, haciendo su trabajo, validando, o sea, que lo que está haciendo es correcto, está entendiendo que eso es control interno, está entendiendo que el OSI no es control interno, sino el OSI es el órgano de control institucional, está entendiendo de que, oye, sí, si yo hago un buen control interno, voy a mejorar mi gestión y voy a tener una gestión mucho más blindada y me sumo a ese esfuerzo de control interno y cuando escucho hablar de control interno, realmente escucho de que realmente es un tema para mejorar la gestión y me sumo a ese esfuerzo. Cuando creo yo, ¿no? Que cuando yo perciba eso, puedo decir que, oye, sí, el nivel de control interno en las entidades del Estado es un nivel de madurez importante, ¿no? Entonces, pero hay que trabajar. Pero para poder trabajar ello tenemos que entender realmente el fondo del tema del control interno más allá de lo que me establece una directiva, ¿no? Para que realmente hay resultados. Y creo que con eso respondo a la segunda parte de la pregunta, los desafíos, ¿no? Parte de los desafíos es eso, entender, hacer entender, y allí creo que la Contraloría o sea, que es el rector,
tienen que tener ese rol importante de hacer entender a las entidades que sí, yo tengo que emitir una directiva que me regula los aspectos eh, generales de la implementación del control interno, pero que el control interno va más allá de lo que estoy estableciendo como una directiva, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes retos, desafíos, para lograr, ¿no? Hacer ese clic de que el funcionario, el servidor público, tenga un entendimiento mucho más claro de lo que es el control interno y no lo asocie como algo lejano a lo que tiene que hacer, ¿no? Creo que por ahí va el tema del desafío respecto al control interno de las entidades públicas. Perfecto, Juan Carlos. La siguiente pregunta que nos realizan es un poco más de manera conceptual. ¿Quiénes son los encargados o qué oficina es encargada de también dar cumplimiento a ello, al tema del sistema de control interno? Teniendo en cuenta que por un lado está, como habías mencionado, el OSI, que es el órgano de control institucional, y también algunas actividades o funciones se les encarga a las oficinas de integridad. Quizás en esta confusión que aparece en esta persona que realiza la pregunta, podría de repente aclararnos un poco más el tema sobre las responsabilidades de la implementación del sistema de control. Sí, claro. A ver, lo primero es que cuando hablamos de control interno, estamos hablando de la entidad pública, llámese como se llame, ministerio, municipalidad, gobierno regional, entidad adscrita, órgano autónomo, como se llame. Estamos hablando de la entidad pública. Estamos dejando de lado la Contraloría, estamos dejando de lado el OSI y la entidad pública. Entonces, dentro de la propia entidad pública, ¿ya?, que tiene que implementar su sistema de control interno, los roles que establece la directiva es, oye, el titular de la entidad, obviamente como titular, es la cabeza de todo y es quien tiene que este, suscribir, hacer suya toda la información que se genera en el marco del control interno para reportarle a la Contraloría. Luego está la máxima autoridad administrativa de la entidad, que tiene que dirigir y coordinar todas las acciones vinculadas al control interno. Llámese, les digo, Secretaría General, Gerencia Municipal, Gerencia General, como se denomine la máxima autoridad administrativa de la entidad. Y luego están los órganos, ¿no? O unidades orgánicas, que son parte de los productos priorizados sobre los cuales se tiene que hacer la gestión de riesgos o que tienen que participar en la identificación de los riesgos, las medidas de tratamiento, etcétera. Eso es lo que dice la directiva. Pero reitero, lo que dice la directiva de repente nos está quedando corto y tenemos que hacer entender que más allá de que hay una unidad orgánica que participa como producto, todos hacen control interno, ¿no? Todos hacen control interno siempre. ¿Ya? Entonces, hablando de roles, son los que establece la directiva, pero no perdamos de vista, y yo los invito a que difundan dentro de sus entidades, de que, oye, control interno hacemos, todos hacemos control interno en nuestra entidad, ¿no? Comiencen a difundir eso, no es solamente una área, un producto o una unidad orgánica vinculada, ¿no? Todos. Porque ¿qué sucede? A veces se ve que, no, esa área tiene un producto priorizado y es la que está haciendo la gestión de riesgo. Yo no tengo nada que ver sobre el tema de control interno porque yo no soy parte de ningún producto priorizado. Entonces no hago nada. No me doy por enterado siquiera de lo que es el control interno. Y no es así, pues. ¿Ya? Perfecto, Juan Carlos. La siguiente consulta que tenemos es referente a un contexto un poco más actual sobre la corrupción dentro de nuestro país. Nos preguntan si que justamente existe algún tipo de estudio o evaluación de impacto del sistema de control interno eh, respecto a su cumplimiento. Si es que existe algo donde de repente podamos consultar justamente el funcionamiento para la propia gestión dentro de la entidad, ¿no? ¿Existe algún tipo de estudio de impacto a nivel del Perú, de este sistema de control interno que lo lidera la Contraloría? Y de repente algún tipo de ejemplo internacional en caso hubiera. Mm. Miren, a ver, eh, voy a un poco a mencionar algo que igual, a veces lo que les estoy hablando a ustedes, lo he hablado en otros lados, con algunos amigos, ¿no? Yo creo que una una gran oportunidad para fortalecer los mecanismos de control interno dentro de las entidades, que no existe hoy en día, pero yo creo que es una gran oportunidad, es que hacer la gestión del conocimiento de toda la información que la Contraloría
obtiene producto de los servicios de control que realiza. ¿A qué me refiero con esto? A ver, la Contraloría realiza miles de informes de control, ¿ya? Por diferentes tipos de servicios, sea auditoría, control concurrente, etcétera, donde identifica riesgos, observaciones, ¿no? Recomendaciones que ellos mismos emiten. Esa información es una información que sería sumamente potente para que las entidades lo utilicen para fortalecer sus mecanismos de control interno. Es decir, si yo, entidad, tengo toda la buena disposición, la buena onda de querer tener un buen sistema de control interno, tengo mapeado mis riesgos, pero me interesa conocer algunos otros eventos que han sucedido anteriormente en otras entidades que no quiero que ocurran en mi entidad, y debería tener esa información como parte de una plataforma de disponibilidad de todos, ¿no? Ya, pero, o sea, una información procesada, porque alguien me puede decir, oye, sí, pero yo puedo ingresar al portal de Contraloría y ver un informe. Sí, pero estoy hablando de información ya procesada que pueda servir, donde yo ponga, oye, ¿cuáles son las recomendaciones que se han emitido en el proceso de contrataciones? Ah, ya, estas recomendaciones. Ah, ya, esto me puede servir para fortalecer mi control interno de mi entidad, más allá de que las recomendaciones hayan sido para otras. Pero yo puedo decir que eso, ¿no? Entonces, yo, a ver, hablando como un tema de evaluación de impacto, de buenas prácticas, actualmente no conozco en nuestro país, ¿ya? En nuestro país, pero hablando internacionalmente, por ejemplo, países que desde un punto de vista son referencias en el tema de control interno es Costa Rica, ¿ya? Costa Rica, por ahí Colombia, ¿ya? Y quizá en menor medida por ahí Paraguay, ¿ya? Que digamos, creo que yo que tiene un poco más avanzado el tema de control interno, ¿no? Dentro de las entidades públicas. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias por las respuestas. Tenemos dos consultas más. La primera es respecto a cuáles son o cuáles consideras tú que son indicadores clave para justamente monitorear esta efectividad del cumplimiento del sistema de control interno y también qué otros mecanismos crees tú que podrían implementarse para justamente garantizar que se efectúe de manera adecuada el sistema de control interno en la entidad, ¿no? Miren, bueno, cada instrumento o sea, vinculado, por ejemplo, hablando del modelo de integridad, ¿no? El modelo de integridad tiene los 9 componentes. Tiene el componente 2, que es el componente de gestión de riesgos, y el componente, no me acuerdo si es el 4, 5, 6, que tiene que ver con control, ¿no? Tiene que ver, allí por el control interno y el control externo, que tiene que ver con el tema de las auditorías. Pero, ya, eh, tenemos que, tenemos que buscar que ir más allá, más allá. O sea, yo creo que alguien tiene que abrir el panorama, realmente analizar el fondo del tema de control interno. Yo les digo, o sea, si alguien realmente se pone a analizar bien este modelo, ya les dije, es el modelo del año 92 actualizado en el año 2013. Y allí en ese modelo, o sea, si tienen la oportunidad, háganlo, van a ver temas propiamente de integridad, ¿no? La alta dirección y su compromiso con la integridad, los temas de conducta, temas de políticas, temas de gestión de riesgos, el tema de las auditorías, ¿no? Que lo ven más, sí, más de un tema de una auditoría interna, porque más de un tema de sector privado, pero si lo vemos como un enfoque de auditoría externa, o podríamos involucrar, ¿no? Tema de responsable del modelo, o sea, realmente el tema del control interno, por eso les digo, para mí, desde mi punto de vista, el control interno como tal podría ser la matriz de todo lo que tenemos en materia de integridad dentro del país, ¿no? Y sobre ello establecer pues indicadores que realmente lo podamos eh, centralizar, ¿no? De manera articulada, porque hoy en día no tenemos mayores indicadores que el tema de cumplimiento per se, ¿no? O sea, oye, si yo cumplo o no cumplo con lo que me está pidiendo este, la Contraloría, pero después eh, no tenemos mayores indicadores, o sea, realmente formalmente establecidos.
¿no? Entonces tenemos que establecer un modelo mucho más práctico, pero mirando a la entidad, mirando a la entidad para poder realmente establecer mecanismos, indicadores que realmente ayuden a la entidad a ver, oye, si lo que estoy haciendo está realmente ayudando a la gestión de la entidad. Por eso es que le decía, ¿no? Es como, pongo este mismo ejemplo, una moneda tiene dos caras, ¿no? Pero yo lo que percibo, sigo percibiendo es que lo que se está trabajando es una cara de la moneda, que es lo que yo, rector, necesito que tú me reportes como entidad, ¿no? Tú repórtame esa entidad, tú ve cómo lo trabajas y me reportas esa entidad, esa información a mí. Pero no sabemos la otra cara de la moneda, si realmente esa información que me estás pidiendo que te reporte es una información que realmente me sirve a mí como entidad para fortalecer mis mecanismos de control interno, ¿no? Y a la gestión como tal, ¿no? Sí, o sea, por ahí, o sea, no hay indicadores propiamente porque ahorita es como que más un tema de que, oye, cumples, no cumples, tienes o no tienes, sí o no, y adjúntame la evidencia, ¿no? Vamos por ahí. Perfecto, Juan Carlos. Y para cerrar, tenemos la última pregunta, que sí, bueno, varias consultas han hecho al respecto. Y justamente tomando en cuenta lo que habías mencionado al inicio de esta última respuesta, sobre directamente el modelo de prevención, el modelo de integridad que se da en todas las instituciones públicas, bueno, al menos en años anteriores, gobierno ejecutivo y gobiernos regionales, me parece que este año gobiernos locales también. ¿Cuál es tu opinión justamente referente a ello, ¿no? Teniendo en cuenta de que por un lado tenemos este sistema de control interno que lo lidera la Contraloría y también este modelo de prevención, de modelo de integridad que lo lidera pues, la Secretaría de Integridad Pública y que justamente en ciertos puntos tienen como que cosas similares, ¿no? Que tienen un modelo de una forma de realizar la gestión de riesgos y también que propone otra, el sistema de control interno. Entonces, como ¿qué es lo qué opinión te merece justamente en cuestión de también de generar de veces duplicidades de repente en ciertas actividades que tengan que realizarlas, ¿no? Ujú. Sí, o sea, y creo que lo comenté en la oportunidad que tuve para hablar sobre el tema de gestión de riesgos que afectan la integridad, y es que, o sea, y que es una de las recomendaciones o de las reflexiones finales de la presentación que he mostrado, ¿no? Si vamos a hablar sobre un tema o temas vinculados, ¿no? Siéntense en la mesa, ¿no? Contraloría, la CIP y no sé quiénes más que puedan tener alguna opinión sobre el tema, pero hablen el mismo idioma, ¿no? O sea, algo que es totalmente claro respecto a, oye, están hablando sobre el mismo tema, pero bajo conceptos metodológicos distintos, es por ejemplo el tema de gestión de riesgos. Control interno, habla, oye, tienen que hacer gestión de riesgos a productos. Producto igual a acción estratégica. La CIP dice que la gestión de riesgos se realiza a procesos. Después te dice, claro, en tu ficha tienes que vincularlo con lo de control interno, pero desde mi punto de vista es como que algo forzado. ¿Por qué? Porque, oye, no se sientan en la mesa y trabajemos una misma metodología, tú y yo. Tú quieres identificar qué tipos de riesgos hay a corrupción y conducta funcional. A mí me interesan los de desempeño. Y alguna vez que te reporten a ti, en ese mismo formato, me pasas a mí esa información. Pero no, tenemos que hacer la gestión de riesgos en el marco de la guía de la CIP, riesgo de corrupción y conducta funcional, con una estructura ya, estructura, hablando de las fichas, ¿no? Totalmente distinta a la estructura de la gestión de riesgos que hay que hacer en el marco de control interno. Control interno, si ustedes se dan cuenta, la estructura de la matriz son cuatro columnas, ¿no? Cuatro columnas, ¿no? El producto priorizado, el riesgo identificado, probabilidad de impacto y nivel de riesgo, cinco columnas. Esa es la matriz. Para la estructura de la gestión de riesgos que afecta la integridad, tenemos tres fichas. Cada ficha tiene una serie de campos que registrar. Entonces, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no entre los dos sacan una sola metodología que la entidad la trabaja, ¿no? Esperando que sea una información que le sirva sobre todo a la entidad, y con esa información
oye, ya, te reporto. Y ya ustedes se distribuyen la información, ¿no? Oye, lo que es para la CIP, lo que es para la Contraloría, ¿no? Pero es importante que ellos conversen, ¿no? Porque si no, le estamos generando más esfuerzo a la entidad, pero solamente pensando en que nos reportan información, ¿no? Que haya más tema de desgaste, ¿no? Y cuando podríamos optimizar todo esto, si es que los rectores realmente conversan entre ellos y sacan un instrumento sumamente potente que sea y les sirva sobre todo a la entidad, ¿no? Y eso hablando de solamente, miren, de gestión de riesgos, pero lo otro que les decía, si realmente alguien, no sé quién, entiende realmente lo que es el control interno, ¿no? Pero entiende en fondo, no solamente la parte de encima, sino el fondo de lo que es control interno, ver si es que existe la oportunidad de articular todo esto hablando de un modelo de integridad de prevención, ¿no? Dentro de lo que es el control interno, como una idea suelta, ¿no? Pero va por ahí, Doménico, o sea, la necesidad y la oportunidad que existe de que se articulen los rectores, ¿no? En estos temas. Perfecto. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. Realmente ha sido creo que muy productivo esta conferencia, esta hora y media que hemos tenido para poder compartir sobre el tema del sistema de control interno en el sector público peruano. Agradecerte por la disposición de poder estar una vez más con nosotros en este ciclo de conferencias y esperamos verte de repente en otra oportunidad con otro tema que se pueda ver. A los 1000 participantes que estuvieron conectados durante toda la presentación, hoy ya se están desconectando, pero les agradecemos también que justamente su presencia, como siempre, y esperamos verlos en una próxima oportunidad con el día 7 de noviembre, que ya tenemos pues sobre las denuncias de corrupción y la protección al denunciante. Entonces, con esto nos despedimos y que tengan un muy buen día. Muchas Gracias, Juan gracias a Carlos. todos, ¿eh? Buena tarde. Muchas gracias a todos.